Los últimos días de la reina Isabel I. Esta noche comenzamos con los últimos días de la reina Isabel I, la última monarca Tudor y una de las figuras más icónicas de Inglaterra. Gobernó durante una era de florecimiento artístico, victorias decisivas y la consolidación de un imperio. Pero detrás de la corona y el poder, había una mujer cuya muerte sigue siendo uno de los finales reales más enigmáticos de la historia. En el invierno de 1602, Isabel I se acercaba a los 70 años, una edad que pocos alcanzaban en la Inglaterra de los Tudor. Su piel, antes empolvada con perfección de porcelana, comenzaba a mostrar la fragilidad que escondía. Las pelucas rojizas que un día simbolizaron juventud y autoridad, ahora descansaban sobre un cuerpo desgastado por casi medio siglo de reinado. Durante 44 años gobernó sola. Sobrevivió a rivales, enterró a pretendientes y venció cada amenaza que se alzó en su contra. Pero ahora, esa voluntad de hierro que definía a la reina comenzaba a resquebrajarse. Su mente seguía aguda, pero quienes la rodeaban notaban un cambio. Su apetito había disminuido, su presencia en la corte se había vuelto esporádica, y el fuego que una vez iluminó su trono en vite a la hora parecía apagado. Con el cambio de año, los rumores comenzaron a recorrer los pasillos tapizados del Palacio de Richmond. Rumores de que su majestad se estaba apagando. Y es que había pérdidas personales, profundas. La ejecución de Robert Devereux, el conde de Essex, en 1601, había sido un golpe devastador. Aunque la había traicionado, liderando una rebelión fallida y tratando de tomar el poder, Isabel lo había amado, a su manera. Algunos decían que era un afecto maternal. Otros murmuraban que era algo más profundo. Lo cierto es que verla firmar su sentencia y luego caminar hacia el cadalso, la desgarró. Nunca se recuperó de ese dolor. En su último invierno, pasaba largas horas de pie, negándose a dormir, negándose a comer. Los sirvientes notaban que apenas se sentaba, y cuando hablaba, su voz era apenas un susurro que se desvanecía como el humo. A veces, se quedaba mirando durante horas la chimenea vacía, inmóvil, como si viera algo más allá de este mundo, algo que solo ella podía ver. Los médicos le ofrecieron tónicos, ungüentos y oraciones. Los ministros le suplicaban que descansara, que hablara, que nombrara un sucesor. Pero la que alguna vez fue una monarca imponente solo movía la cabeza con suavidad. Algo pesaba en su corazón, algo más fuerte que la política, quizás incluso más que la corona. Cuando marzo se acercaba, una verdad comenzaba a asentarse entre quienes estaban más cerca de ella. El reinado de Isabel I estaba llegando, lenta y dolorosamente, a su fin. Isabel I había amado la música toda su vida. Cantaba, tocaba instrumentos, se rodeaba de compositores y poetas. Ahora, solo pedía silencio. El corazón de la reina, parecía, se había roto mucho antes de que su cuerpo la siguiera. Conforme avanzaban los días, la penumbra que envolvía la cámara privada de Isabel I en el Palacio de Richmond se volvía más densa. La corte, antes famosa por su música, espectáculos y animadas discusiones, se había sumido en un silencio inquietante. La reina, aquella que había deslumbrado a Europa con su inteligencia y carácter férreo, yacía ahora envuelta en sedas pesadas, rodeada de sombras y de un mutismo cada vez más profundo. Ya no convocaba al consejo. Había dejado de pasear por los jardines o cabalgar como antes. Sus damas de compañía, las mujeres más cercanas y leales de su vida, fueron despedidas una por una, hasta que solo quedó un puñado. Incluso a las pocas que permitía quedarse, como Lady Scroope, apenas les dirigía la palabra. Murmuraban que su mente estaba desvaneciéndose.
Fue durante este tiempo que los médicos comenzaron a notar algo alarmante. No solo rehusaba comer, también se negaba a dormir. Pasaba horas de pie, inmóvil, ya fuera junto a su cama o junto a la ventana, como si temiera que acostarse significara invitar a la muerte. Cuando sus piernas ya no la sostenían, se sentaba rígida sobre cojines, la mirada perdida en algún punto invisible, los labios moviéndose en silencio, quizás en oración, quizás en pensamientos inalcanzables. Algunos creían que no temía la muerte como mujer, sino como reina. Durante décadas, Isabel había sido la personificación misma de Inglaterra. Morir significaba soltar las riendas, de su pueblo, de su imagen, de su poder. Tal vez ese era su verdadero temor, el fin del control. Su salud física comenzó a deteriorarse de forma sutil, pero irreversible. Una tos persistente, palidez extrema, su cuerpo adelgazando bajo los vestidos ornamentados. El peso que perdía era preocupante. Aún así, prohibía a los médicos que la examinaran demasiado de cerca. Su vanidad, incluso en la enfermedad, se mantenía intacta. Y a través de todo, una pregunta se repetía en silencio entre los cortesanos, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta, ¿era simplemente la vejez alcanzándola, o algo más oscuro latía bajo la superficie? Su boca, que alguna vez pronunció discursos que inspiraban y estremecían imperios, apenas se movía ya. Para entender el peso que aplastaba a Isabel en sus últimas semanas, no basta mirar su cuerpo, hay que mirar su corazón. Y más exactamente, al fantasma que lo habitaba, Robert Devereux, conde de Essex. Su relación había sido volátil. Essex era apuesto, ambicioso, impulsivo. La adulaba, la desobedecía, pedía perdón, solo para traicionarla de nuevo. En él, Isabel veía tanto potencial como peligro. A pesar de su arrogancia, lo favoreció, dándole gran influencia en la corte. Pero con el tiempo, sus ambiciones se volvieron peligrosas. En 1601, lideró un golpe de estado fallido. Isabel no tuvo elección. La traición no podía tolerarse, por encantador que fuera el traidor. Ella misma firmó su sentencia de muerte. Y cuando fue decapitado en la Torre de Londres, algo dentro de ella se quebró. Desde aquel momento, los testigos aseguran que Isabel comenzó a cambiar. No era solo tristeza. Era como si una culpa corrosiva se hubiera instalado en su alma. Algunos decían que llevaba un relicario con su retrato. Otros, que susurraba su nombre en la madrugada. Verdad o invención de cortesanos románticos, lo cierto era que la reina que antes parecía intocable, ahora se veía humana. Y profundamente herida. En esa época, la tristeza no se entendía como hoy. Lo que ahora llamamos depresión, entonces se consideraba melancolía, un desequilibrio del espíritu más que de la emoción. Pero quienes la rodeaban lo veían con claridad. Sus ojos se habían apagado. Su risa cesó. Su energía se esfumó. Quienes antes competían por su atención, ahora la observaban con cautela. Temían sus estados de ánimo, sin saber hasta dónde podía arrastrarla su dolor. Dejó de escribir cartas. Dejó de firmar documentos. Incluso dejó de asistir a la capilla, algo inconcebible en alguien de fe protestante tan firme. Y lo más revelador, rechazó la música. Para marzo de 1603, el declive de Isabel I ya no podía ocultarse. Lo que comenzó como un duelo en silencio se había vuelto una tragedia visible para todos. Nobles, sirvientes y cortesanos eran testigos del desmoronamiento de su reina. La soberana que había silenciado reinos y desafiado papas parecía ahora una figura perdida entre los tapices de su palacio. No hablaba de su condición. En realidad, apenas hablaba.
Respondía con gestos, asentimientos leves o desvíos de mirada. Pasaban días enteros sin que articulara una sola frase completa. Cuando sus consejeros la presionaban para discutir asuntos de Estado, su sucesión o su salud, simplemente se apartaba, como si las palabras fueran demasiado pesadas para cargar. Los médicos discutían sin cesar sobre su estado. Algunos hablaban de desequilibrio de humores, otros de una frialdad en el cerebro, pero nadie lograba explicar su deterioro. Ningún remedio parecía ayudar, porque en realidad nadie comprendía lo que la estaba matando. Su postura física se volvió un símbolo de su resistencia mental. Se negaba a acostarse. Podía pasar días enteros erguida, sentada con rigidez o apoyada contra cojines, pero jamás completamente reclinada. Como si rendirse al sueño fuera aceptar su final. Los sirvientes la encontraban de pie en la penumbra, vestida de negro, inmóvil durante horas. Por la noche, se turnaban para vigilarla, sin saber si rezaba, lloraba o simplemente se había perdido dentro de sí misma. El silencio se convirtió en parte de su enfermedad. El palacio hablaba en susurros. Los nobles caminaban de un lado a otro frente a su puerta. Y por encima de todo, una ansiedad colectiva llenaba el aire. No era solo miedo a perder a su reina, sino a lo que vendría después. Inglaterra no tenía un heredero claro. Isabel nunca quiso nombrar a uno. Todos sospechaban que James V de Escocia sería el elegido. Pero sin su voz, ¿respetarían su voluntad? Y entre las teorías que comenzaron a circular, una destacó por su extrañeza y su lógica aterradora. Tal vez Isabel I no fue asesinada ni enfermó por vejez. Tal vez se envenenó a sí misma, lentamente, todos los días frente al espejo. Durante décadas, Isabel se había maquillado con una característica máscara blanca, el llamado blanqueador veneciano, una mezcla de vinagre y plomo blanco. Sí, plomo. Un metal que hoy sabemos que es altamente tóxico, incluso en pequeñas dosis. Aplicado a diario, capa sobre capa, era absorbido por la piel. Con el tiempo, este veneno silencioso podía afectar el sistema nervioso, debilitar los músculos, nublar la mente, alterar el ánimo y acortar la vida. Y sus síntomas encajaban perfectamente con lo que vivía la reina: fatiga, depresión, pérdida de apetito, temblores, deterioro cognitivo, llagas en la piel. Testigos aseguraban que sus dientes se habían ennegrecido y caído. Su cabello, antes rojo encendido, se había vuelto escaso. Su rostro, bajo el maquillaje, estaba marcado por heridas. Todo esto lo ocultaban pelucas con perlas, vestidos majestuosos y silencio. Pero Isabel se aferraba al espejismo. Se negaba a dejar de pintarse. No era solo vanidad. Era armadura. La máscara no era para embellecer, sino para proteger su poder, su imagen, su mito. Y como toda armadura, tenía un precio. En este caso, un precio envenenado. Hoy, muchos historiadores creen que ese maquillaje pudo haber sido una de las causas principales, y más crueles, de su declive físico y mental. Tal vez incluso su tristeza por la muerte de Robert Devereux fue amplificada por desequilibrios químicos en su cuerpo. Pero en su época, nadie entendía esos peligros. El blanqueador veneciano era una moda, una señal de estatus, usado por reinas y damas de toda Europa. Paradójicamente, lo que convirtió a Isabel I en un ícono eterno, también pudo haberla matado. La máscara que definió su imagen pública, tal vez aceleró el desvanecimiento de la mujer real que había debajo. Durante la segunda semana de marzo de 1603, el estado de Isabel I era irreversible. Sus cortesanos se movían con cautela, intentando no mostrar pánico. La reina ya no comía.
Su cuerpo, antes imponente en silueta y presencia, parecía encogerse bajo el peso de las telas reales. Y aún así, nadie podía decir con certeza que la estaba matando. La medicina Tudor no contaba con termómetros, ni laboratorios, ni concepto alguno de bacterias. La enfermedad era, según creían, un desequilibrio entre 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Los tratamientos eran sangrías, hierbas o purgas. Pero nada funcionaba. Algunos teorizan hoy que fue neumonía. El aire helado del palacio, combinado con el ayuno y las largas horas de pie, pudo haber infectado sus pulmones. Otros creen que fue una infección bucal, quizás un diente podrido o una llaga oculta bajo el maquillaje, que derivó en septicemia, una condición mortal en una época sin antibióticos. Pero entonces, no había certezas. Solo especulaciones. Y el deterioro continuaba. Lo más desconcertante era su negativa a dormir. No era ocasional, era total. Días y noches se fundían en una sola vigilia sin fin. Estaba sentada, erguida, a veces recostada contra la pared. Su respiración se hacía cada vez más débil. Pero no permitía que la acostaran. Sus damas, con lágrimas, le rogaban que se recostara. Isabel negaba con la cabeza. Era como si temiera que cerrar los ojos fuera una invitación a la muerte. Y tal vez, en su mente, lo era. En la época Tudor, el sueño no era solo descanso. Se creía que, al dormir, el alma vagaba peligrosamente cerca del más allá. Para una reina que había enfrentado traiciones, guerras y conspiraciones durante toda su vida, entregarse al sueño era bajar la guardia. Y ella, incluso moribunda, se negaba a rendirse. Su cuerpo la traicionaba. Sus piernas se hinchaban. Su piel se tornaba gris. Pero ella seguía allí, vigilante de su propia muerte. Se desmayó varias veces. En una ocasión, la encontraron desplomada al pie de su silla. Ni siquiera pidió ayuda. Después de eso, sus damas permanecieron a su lado día y noche. Ya no hablaban. Solo estaban. Como sombras de un imperio que también comenzaba a desvanecerse. Hasta que finalmente, por agotamiento, aceptó recostarse. No por paz. Por rendición. La colocaron con cuidado entre sábanas de seda. Como si estuvieran acostando una reliquia frágil. Fue la primera vez en días que Isabel descansaba. Y para muchos, fue el verdadero comienzo del fin. El último aliento de una dinastía. Una vez acostada, la atmósfera en su cámara cambió. El silencio se volvió sagrado. Consejeros, damas, médicos. Todos sabían que no solo presenciaban la muerte de una mujer, sino el final de una dinastía. La casa Tudor, que había guiado a Inglaterra por más de un siglo, estaba muriendo con ella. No hubo proclamas. No repicaron campanas. Solo susurros entre los corredores de Richmond. Aquellos que le habían servido durante décadas se mantenían de pie, esperando una última palabra, una mirada, un adiós que nunca llegó. Isabel I, la oradora prodigiosa, la estratega inigualable, murió en silencio. No habló con sus damas. No se despidió de su consejo. No se dirigió a su reino. Algunos afirmaron que en sus últimos momentos extendió la mano hacia la corona que yacía sobre una mesa cercana. Otros, que señaló débilmente un retrato de Jacobo V de Escocia. Pero no hubo ninguna declaración oficial. Ningún elijo a este como sucesor. Tal vez, para ella, nombrar heredero era admitir que su historia había terminado. Y eso era más doloroso que la muerte misma.
En las últimas horas de vida de Isabel I, su habitación se volvió un santuario congelado en el tiempo. Quienes la rodeaban, damas, consejeros, médicos, apenas se movían. El fuego del hogar titilaba. El aire estaba cargado de reverencia y de miedo. La reina ya no respondía al tacto. No reaccionaba al sonido. Su respiración se había vuelto tan leve, tan irregular, que parecía desvanecerse con cada exhalación. Su piel, ya pálida por la edad y la enfermedad, tomó un tono ceniciento. Lady Scrope, una de sus más fieles acompañantes, no se apartó de su lado. Le sostenía la mano con ternura. Le pasaba un paño con agua de rosas por la frente, como si aún pudiera calmarla. Otros rezaban en silencio. Algunos en voz baja. Nadie sabía qué hacer. No existía un protocolo para esto. Nunca había habido una reina como ella. Afuera, el palacio de Richmond estaba en un estado de ansiedad muda. No se había hecho ninguna proclamación. Nadie se atrevía a declarar su muerte mientras aún respirara. En las puertas, los mensajeros esperaban a caballo. Listos para partir hacia Escocia. Listos para anunciar al heredero, cuando el último aliento se esfumara. Dentro, el tiempo se detenía. Incluso Robert Cecil, arquitecto de la futura transición al trono de Jacobo V de Escocia, estaba inmóvil. Tenía los documentos listos, los planes preparados, pero todo dependía de una sola cosa, que la reina dejara de existir. Y entonces, justo antes del amanecer del 24 de marzo de 1603, sucedió. No hubo grito. Ni estertor. Solo silencio. Durante un minuto completo, nadie se movió. Nadie habló. Era como si todos esperaran que, de pronto, volviera a respirar. Pero no lo hizo. Lady Scrope cubrió el rostro de la reina con una tela blanca. Había terminado. Isabel I estaba muerta. No hubo sacerdotes, ni extremaunción. Ella había rechazado todo eso. La reina virgen, como la llamaban, había muerto sola. No rodeada de herederos, sino de historia. Una reina nacida del escándalo, que gobernó en medio de tormentas y fuego, pasaba ahora al reino de los mitos, con la misma dignidad con la que había vivido, callada, firme y en el fondo, insondable. Un trono sin voz, un reino sin rumbo. La muerte de Isabel I estremeció a Inglaterra. No porque fuera inesperada, sino por lo que dejaba detrás. Un trono sin voz. Una corte sin dirección. Un reino que no sabía cuál sería su próximo latido. Para muchos ingleses, ella era la única monarca que habían conocido. Su imagen estaba en las monedas. Su nombre en las oraciones. Su presencia en cada rincón de la nación. Y de pronto, todo eso se detuvo. Su cuerpo no fue movido de inmediato. De acuerdo a la tradición, sus damas montaron guardia a su lado. Susurraban salmos con los labios temblorosos. Una única vela ardía junto a su cama. La tela sobre su rostro no ocultaba su identidad. La preservaba. Como si el reino necesitara un instante más para creer que realmente se había ido. Pero mientras el luto caía sobre Richmond, el engranaje político se ponía en marcha. Robert Cecil, que había mantenido correspondencia secreta con Jacobo V de Escocia, dio la orden. Los mensajeros partieron. Cargaban con la noticia que uniría dos reinos, Inglaterra y Escocia bajo una sola corona. En Londres, aún no se tocaban campanas. No se declaraba el luto. La corte mantuvo el secreto durante horas, temiendo revueltas o disputas por el poder.
Pero el rumor se filtró. De los sirvientes a los comerciantes. De los comerciantes a los clérigos. Y así, una frase se repitió en voz baja en cada rincón del reino. La reina ha muerto. Y con ella, los Tudor. No dejó hijos. No dejó hermanos. Ni siquiera un primo criado en palacio. Solo una elección tácita, Jacobo I de Escocia, quien sería coronado como Jacobo I de Inglaterra. Un nuevo linaje comenzaba. Pero incluso mientras el país miraba al futuro, lloraba a la mujer que le había dado identidad durante 4 décadas. Una reina cuyo silencio final se volvió parte de su legado. Tras su muerte, el cuerpo de Isabel I permaneció intacto durante días. No por descuido, sino por respeto. Una reina que había protegido celosamente su imagen hasta el último suspiro no sería tratada con prisa. No hubo embalsamamiento inmediato. El luto debía sentirse, vivirse. Y su despedida, como su reinado, debía ser majestuosa. Durante más de un mes, Inglaterra se preparó. El 28 de abril de 1603, más de 30 días después de su fallecimiento, el cuerpo de Isabel I fue finalmente llevado a su lugar de descanso. El retraso no fue negligencia. Fue reverencia. Su funeral fue un evento de proporciones reales y emocionales. La procesión comenzó en Whitehall. Miles salieron a las calles de Londres. Nobles, clérigos, comerciantes, campesinos. Gente de todas las clases sociales se alineaba en silencio, observando pasar a su reina por última vez. Algunos lloraban. Otros simplemente bajaban la cabeza. No había cantos, ni vítores. Solo el sonido de campanas, tambores sordos, y el lento paso de los caballos. El féretro estaba cubierto con terciopelo oscuro. Sobre él, descansaba una efigie, una figura de cera de Isabel, vestida con túnica real, corona, orbe y cetro. El rostro sereno, los ojos abiertos. Tan real era su imagen, que muchos creyeron que el cadáver iba erguido dentro del ataúd. Tras la carroza, marchaba la Guardia de Honor. Los miembros del Parlamento. Embajadores extranjeros. Damas nobles. Todos avanzaban a paso lento, sintiendo en cada paso el peso de una transición histórica. Era más que un funeral. Era el cierre de una era. La era isabelina. La era Tudor. El cortejo llegó finalmente a la abadía de Westminster. Allí, la reina fue enterrada junto a su media hermana, María I. Una ironía que no pasó desapercibida. En vida, las hermanas fueron enemigas, divididas por la religión, la política y el trono. María, devota católica. Isabel, firme protestante. Pero en la muerte, compartirían eternidad. En su tumba conjunta, una inscripción en latín dice: compañeras en el trono y en la tumba, aquí reposamos 2 hermanas, Isabel y María, con la esperanza de una sola resurrección. Las palabras calaron hondo. No era solo un entierro. Era la reconciliación simbólica de un país dividido por siglos de luchas religiosas. Era el mensaje de que, al final, todos somos iguales ante la muerte, incluso las reinas. El fin de los Tudor, el comienzo del mito. Con Isabel I se apagó la última llama de la dinastía Tudor. Una casa real que había llevado a Inglaterra de la Guerra Civil a la Edad de Oro. Que había dado figuras como Enrique VIII, María la Sanguinaria y, finalmente, la Reina Virgen. Su muerte no solo dejó un vacío político. Dejó un vacío emocional, cultural, casi espiritual. Porque Isabel no solo fue reina. Fue símbolo.
Idea. Leyenda en vida. Y como toda leyenda, su historia no murió con ella. Comenzaba apenas a transformarse. Más de 4 siglos han pasado desde que Isabel I exhaló su último aliento. Y, sin embargo, el misterio que rodea su muerte persiste. A diferencia de otros monarcas que murieron en batalla o por enfermedades bien documentadas, su final fue envuelto en silencio, contradicciones y especulación. ¿Qué la mató realmente? La teoría más aceptada es la más simple, la vejez. Con casi 70 años, una edad avanzada para su época, Isabel había sobrevivido a todo. 4 décadas de reinado, incontables pérdidas personales, años de decisiones difíciles. Tal vez su cuerpo, simplemente, se rindió. Su negativa a comer, beber o descansar, sin duda, aceleró el final. Pero otros creen que fue neumonía. Se dice que poco antes de su declive definitivo, había cogido frío. El aire húmedo de los pasillos de Richmond, sumado a su debilitamiento físico, pudo haber desencadenado una infección pulmonar. En una época sin antibióticos, una neumonía leve era sentencia de muerte. Algunos señalan una causa más siniestra, envenenamiento por plomo. Durante años, usó maquillaje blanco, el famoso blanco veneciano, que contenía plomo, un metal tóxico. A largo plazo, el plomo puede afectar la memoria, la concentración, el sistema nervioso. Los síntomas coinciden: cansancio extremo, irritabilidad, pérdida de apetito, temblores, deterioro mental. Otras teorías apuntan a infecciones internas. Dientes en mal estado, úlceras ocultas por cosméticos. Enfermedades silenciosas que pudieron haber envenenado su sangre. Y hay quienes no buscan la causa en el cuerpo, sino en el alma. Dicen que fue el dolor, la pena, la pérdida del conde de Essex, la soledad, la carga de gobernar sola durante tanto tiempo. La depresión profunda, no entendida en su época, pudo haberla llevado a abandonarse, lentamente, hasta extinguirse. Probablemente, no fue una sola cosa. Fue una suma, el peso de los años, la enfermedad, el veneno en su piel, el luto en su pecho. Una reina que sostuvo un imperio, tal vez fue aplastada, al final, por el peso de su propio legado. Y en ese silencio final, no dejó confesiones. Solo dejó leyenda. Nace un mito. La muerte de Isabel I no fue solo el cierre de una vida. Fue el cierre de una identidad que Inglaterra había adoptado como propia durante más de 40 años. Ella no dejó esposo, ni hijos, ni herederos directos. Lo que dejó fue una imagen. Una reina sin pareja, sin descendencia, con el poder de un rey y la astucia de una estratega. Su rostro se convirtió en símbolo. Su estilo, en moda. Su voz, en historia. Cuando ascendió al trono en 1558, Inglaterra era un país dividido por la guerra religiosa, amenazado por potencias extranjeras e inestable en lo político. Cuando murió, era una nación con confianza, cultura y renombre mundial. Pero también dejó al descubierto una fragilidad: todo ese orden había sido sostenido por su sola voluntad, su sola presencia. Con ella desaparecida, el equilibrio pendía de un hilo. La transición a Jacobo I fue una victoria diplomática, pero también un terremoto simbólico. Los Tudor se habían ido. La nueva dinastía, la Casa Estuardo, traía consigo incertidumbre. Y aún así, lo que quedó en el corazón del pueblo no fue la política. Fue ella. Sus discursos en Tilbury, su negativa a casarse, su mística de reina virgen, los trajes, las joyas, las frases inolvidables.
todo se volvió mito. Incluso su silencio final sirvió a su legado. No dejó testamento. No pidió perdón. No rogó por su historia. Salió del mundo como vivió, firme, callada, soberana. Hasta hoy, los historiadores debaten cómo murió, pero casi nadie discute lo que significó. La era isabelina quedó inscrita en la historia como una de las más celebradas. Y aunque su cuerpo descansa bajo la piedra de Westminster, su espíritu sigue vivo, en los libros, en los teatros, en la memoria misma de la monarquía. Murió sola. Pero jamás murió olvidada.